Ya estamos transmitiendo desde esta sala de Zoom y también hacia Facebook. Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a un miércoles más del Centro Astronómico Clavius, que resulta ser el penúltimo miércoles de este 2024. Entonces, como es costumbre, ya saben, terminamos el año con la conferencia de la Estrella de Belén. Eso les daremos más información al final de esta sesión. Pero pues hoy nos da mucho gusto recibir a Enrique Stoppen, Henry, como tradicionalmente le llamamos por acá. Muchas gracias, Henry, por estar con nosotros. Y Henry es un estudiante que está a punto de terminar sus estudios de ingeniería física en la Ibero y que está trabajando en un proyecto muy interesante que tiene que ver con micrometeoritos. Entonces, antes de darle la palabra, Gerardo lo va a presentar, porque además Gerardo lo conoce muy bien, porque es el supervisor de este trabajo. Muy buenas noches, gracias Lore, muchas gracias por estar aquí Henry con nosotros y pues a todas y a todos quienes nos ven desde las distintas plataformas, les damos una muy cordial bienvenida a esta penúltima conferencia del periodo otoño 2024. Y pues sí, efectivamente para mí es un gran honor que haya accedido a esta conferencia mi querido Henry, un estudiante extraordinario, pero además una persona muy, muy agradable, una persona con quien se trabaja muy padre. Entonces, déjenme leerles rápidamente una breve semblanza que me mandó Enrique Stoppen Secades, mejor conocido como Henry, quien es un joven apasionado por la física, la matemática y la programación, con un enfoque creativo y una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodea. A pesar de su madurez, conserva un espíritu aventurero y juguetón, disfrutando de los pequeños momentos de la vida con un toque de humor. Le encanta compartir risas, ya que es un firme creyente en el poder de la risoterapia. Con una personalidad extrovertida, se dedica a diversas actividades como el deporte extremo, la poesía, la exploración científica y tiene un profundo amor por aprender y descubrir cosas nuevas. Su vida está marcada por un equilibrio entre lo serio y lo ligero, buscando siempre integrar sus pasiones en proyectos que reflejen su singular perspectiva del mundo. Actualmente, Henry está en su último año de ingeniería física en la Universidad Iberoamericana, donde está trabajando en micrometeoritos y en especial un trabajo en conjunto con la Universidad de Bergen en Noruega sobre las aplicaciones de Machine Learning al diagnóstico y tratamiento de glioblastoma. Henry, pues ahora sí, ya después de tanta, aquí estuvimos esperando, pues ya te toca ahora sí exponer lo que has encontrado de micrometeoritos en los últimos Muchísimas meses. Adelante. gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por conectarse, por darse el tiempo de estar aquí. Yo recuerdo, en algún momento fui becario de Clavius y me tocó estar en varias de estas presentaciones de los miércoles y siempre quise dar una, entonces la verdad esto es como un milestone, un check que le pongo antes de terminar mi carrera. Estoy muy emocionado y yo creo que esto es un poquito diferente a lo que se suele ver en Clavius, pero espero que les guste. Déjenme les comparto mi pantalla. Ay, un segundito. Ahí se ve en blanco, ¿verdad? ¿Se ve solo blanco? Se ve en blanco, sí. Perfecto. Entonces, lo que les voy a presentar el día de hoy se llama Esquirlas del Universo. Es una búsqueda, estudio y una caracterización química de micrometeoritos. Ahorita vamos a ver un poco a qué nos referimos con todo eso, pero este es un trabajo que estoy haciendo, bueno, que hice para mi materia de Seminario de Ingeniería Física 2, una de las dos se podrían llamar tesinas que tenemos que hacer los aspirantes a Ingeniería Física para podernos titular. Yo soy Enrique Stoppen Secades y el asesor de este trabajo y mi mentor, el doctor Gerardo Martínez Áviles, ya lo conocen. Este, y bueno, antes que nada sí quería mencionar que este trabajo que fue
la culminación de muchísimo tiempo y de una pasión que ya tenía yo desde hace mucho tiempo. Siempre va a estar, al igual que todo lo que yo haga en mi vida, dedicada a mi hermano chiquito, una persona que, aunque estemos separados, siempre lo llevo conmigo, entonces creo que me está viendo, entonces que sepa que todo esto va dedicado a él. Ahora, el caminito de la plática de hoy, vamos a ir por una introducción. Lo primero que voy a hacer es describirles el proyecto, qué motivó este proyecto y cuáles son los objetivos de este proyecto. También les voy a dar un contexto y una justificación porque aunque sean cosas muy chiquitas, llevan el nombre de micrometeoritos, tienen una importancia, vaya, la redundancia importante para la física y la astronomía y otras áreas de la ciencia. Luego les voy a dar el marco teórico del proyecto. Vamos a ver qué son los micrometeoritos, cuál es la historia de este término, por qué los estudiamos, cómo es que los recolectamos actualmente. Luego nos vamos a meter ahora sí a mi proyecto, que es mi proyecto, micrometeoritos urbanos, los que encontramos en las ciudades. Vamos a hablar sobre la metodología de John Larsen, un personaje del cual les voy a platicar un poquito más adelante. Vamos a ver el método de recolección de micrometeoritos y en una de esas ustedes el día de mañana, literalmente el día de mañana se ponen a buscarlos. También vamos a ver la clasificación de estos micrometeoritos, cuáles son los tipos de micrometeoritos y una propuesta alternativa a esta metodología que nos da John Larsen. Luego les voy a enseñar los resultados que obtuvimos este semestre. Este, Hablando sobre la identificación, vamos a hacerles a todos los que están aquí un examen chiquitito de qué tan buenos son ustedes para identificar micrometeoritos. Vamos a ver cómo se preparan las muestras para los análisis posteriores, una caracterización química y también les voy a tener que comentar sobre las complicaciones y las limitaciones de la búsqueda de micrometeoritos hoy por hoy. Luego vamos a ver la discusión de esos resultados, vamos a interpretar los datos, vamos a ver cómo descartamos cosas que son o no son micrometeoritos y vamos a ver también un poco de micrometeoritos en las redes sociales y un factor de suerte que claro que es importante en un proyecto de esta naturaleza. Luego les voy a dar las conclusiones, el trabajo a futuro y un código QR donde van a poder ver todos los archivos que he usado para este trabajo. Entonces, lo primero, descripción del proyecto. Este es un proyecto que pretende poner a prueba una metodología descrita por John Larsen. John Larsen es, si tengo bien entendido, es un geólogo de la Universidad de Oslo en Noruega y él propone una metodología para encontrar micrometeoritos. Posteriormente vamos a aplicar diversas técnicas de identificación y caracterización química para poder clasificar estos candidatos a micrometeoritos. Entonces, ¿qué motivó este proyecto? ¿Por qué micrometeoritos? ¿Por qué lo elegí como un proyecto de tanta importancia en mi carrera académica? Pues en realidad la historia es un poco más mundana y romántica de lo que suelen ser este tipo de proyectos. Yo estaba con mi familia en Park City, en Utah, creo que fue marzo de 2021, y fuimos como familia a conocer la librería estatal de Utah en Salt Lake City, y yo me metí al área de física, naturalmente, a ver qué tenían. Y creo que fue mi papá el que me entregó un libro de John Larsen que decía On the Trail of Stardust, la guía para encontrar micrometeoritos urbanos. Me puse a ojearlo y me di cuenta que esto es algo replicable, esto es algo que yo podía hacer y me di cuenta que es un proyecto que tiene una belleza innata, innegable, como van a ver. Espero que coincidan con este tipo de estética que yo creo que tiene el trabajo. Ojalá les guste. También lo escogí porque involucra cierto fieldwork, esta idea de salir y buscar. Yo, la verdad, los que han sido mis docentes en esta carrera saben que las matemáticas no son mi fuerte. Entonces, la idea de salir, buscar, encontrar, recolectar todo esto se me hacía también una parte muy atractiva. Y también porque al final iba a aplicar conocimientos que he obtenido a lo largo de la carrera, conocimientos de microscopía, conocimientos de metodología de la investigación,
y un claro interés que tengo por la imagenología. Este estudio de las imágenes, en especial aplicado a redes neuronales, pero de eso les platicaré ya muy al final. Ahora, los objetivos, la verdad, fueron cambiando un poco con el paso del proyecto, pero inicialmente era poner a prueba la metodología que John Larsen pone en su libro, en este libro que yo en algún momento me puse a ojear, vamos a ver si en verdad funciona. Ahora, si sí funciona, vamos a identificar y clasificar micrometeoritos urbanos en la Ciudad de México. Algo que hasta la fecha y donde tengo entendido, si no es que nadie, muy pocas personas han hecho. Vamos a diseñar también una estructura clara y sistemática para la clasificación de estos micrometeoritos, identificarlos y usar un análisis pues muy metodológico para esto. Y también pues contrastar los resultados obtenidos con otros micrometeoritos. Vamos a ver si el efecto de una megaciudad como lo es la Ciudad de México pues, tiene algún impacto en este tipo de partículas. Tal vez no sea lo mismo que trabajar en una ciudad más pequeña como lo puede ser Oslo u otras regiones del mundo. Entonces, el contexto y la justificación. Aquí es donde ya nos vamos a empezar a meter un poquito en esto del marco teórico. Los micrometeoritos son parte de algo que se llama el polvo cósmico. Cada año, cada año, caen entre 20.000 y 40.000 toneladas de polvo cósmico a la Tierra. Este polvo cósmico está cayendo continuamente y uniformemente alrededor de la Tierra. 20.000 a 40.000 toneladas de polvo. Bueno, pueden imaginarse cuánto es eso. Ahora, el tema es que solo el 10% sobrevive por cuestiones atmosféricas y de fricción. El 10% que sobrevive es lo que nosotros conocemos como micrometeoritos. Este polvo cósmico, el 98% proviene de cometas y asteroides que cuando se van acercando al Sol se van desintegrando y ese polvo cósmico que llega a la Tierra, lo que sobrevive a la fricción y a las altas temperaturas del ingreso a la Tierra es lo que conocemos como micrometeoritos. Y es por eso que tienen una morfología relativamente esférica. No es exclusivo, pero en su gran mayoría son bastante esféricos, como vamos a ver. Esto es bueno porque nos ayuda a identificarnos, muy importante. Y son en realidad diminutos, como pueden ver en la imagen. No sé si se ve mi mouse. ¿Se ve mi mouse o no se ve mi mouse? Sí, sí se ve. Sí lo Ah, vemos. o sea, son, bueno, caben la ranura de tu huella digital. Los más grandes son de 2 milímetros o 2.000 micrómetros y los más chiquitos son de 10 micrómetros. Para que nos demos una buena idea del tamaño promedio de estas partículas, podemos imaginar que tomamos un grano de azúcar de la que le ponemos al café todos los días, partirlo en tres y uno de esos pedazos. Entonces son diminutos y eso los hace una lata para buscarlos, encontrarlos y a estudiarlos. Ahora, micrometeoritos. ¿Cuál es la historia? Bueno, en 1949, Fred Lawrence Whipple acuña el término después de una lluvia de meteoritos que hubo en su región. Salió a buscar y encontró estas partículas chiquititas que resultaban tener propiedades magnéticas. Esto es algo que favorece muchísimo el método de recolección, en especial en micrometeoritos urbanos. Y desde entonces se empezó a estudiar estas partículas por las aportaciones. Estas 20.000 a 40.000 toneladas que caen al año son nuestra principal fuente de materia empírica para el estudio del universo, para el estudio del espacio interplanetario, interestelar, intergaláctico, inclusive. Tiene aplicaciones, muchísimas aplicaciones en áreas como la astronomía, astrofísica, cosmología. La principal fuente, es una fuente importantísima para estudiar, por ejemplo, el disco protoplanetario, que es donde se forman los planetas en sus primeros momentos. Ahora, ¿cómo es que encontramos micrometeoritos? Bueno, en realidad la forma más sencilla de hacerlo y la más segura de hacerlo es en los polos del planeta y los micrometeoritos submarinos, porque aquí se presentan condiciones que permiten la preservación de los micrometeoritos. Entonces es muy sencillo agarrar
un bloque de hielo sobre el cual han caído a lo largo del tiempo micrometeoritos y derretirlo y ahí encontrar los micrometeoritos y lo mismo con los fondos marinos. Ahora, yo, Henry, por más que me encantaría ir a el Polo Norte, al Polo Sur o a la Fosa Mariana a encontrar micrometeoritos, francamente, este semestre nada más no me dio el tiempo. Invítenme otro y yo creo que sí. Pero ahorita yo no me iba a ir a meter a esos lugares a encontrarlos. Y menos después del libro que leí hace tantos años. Entonces, este proyecto se enfoca en micrometeoritos urbanos. Mismas partículas, pero no en los polos, no en el fondo del mar, sino en zonas urbanas, accesibles para la mayoría de la población, accesibles para yo creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes. Y es aquí donde entra John Larsen y sus dos libros, On the Trail of Stardust y In Search of Stardust. On the Trail of Stardust es un libro que publica él en 2019, describiendo esta metodología, una metodología replicable, un método probado por él, un método relativamente sencillo, pero un método que sirve únicamente como una identificación inicial de micrometeoritos. Y este libro lo publicó porque en 2016 publica este otro libro, In Search of Stardust, donde él hace una colección de imágenes increíbles sobre los meteoritos que él ha ido encontrando. La historia que él cuenta es que estaba desayunando un día en su terraza, tenía una mesa blanca de madera, se estaba comiendo unas fresas y de la nada, ¡pum!, se dio cuenta que de un segundo a otro había un puntito negro. Entonces lo estudió y se dio cuenta de que era un micrometeorito. Ahorita vemos cómo hizo eso. Pero este libro lo que sirve más que como una metodología, sirve más como una guía de clasificación. Y aunque la clasificación ha sido debatida durante mucho tiempo por la academia, podemos concluir que se trata de tres distintos grupos: los que están derretidos o melted, los parcialmente derretidos, partially melted, y los que no están derretidos o unmelted o fundidos. Esta es una foto de un micrometeorito bajo un microscopio electrónico de barrido parcialmente derretido. Este es uno no derretido y este es uno derretido. La mayoría de los que nosotros encontramos y en los que nos enfocamos en micrometeoritos urbanos son estos de aquí, los que están completamente fundidos o derretidos. Ahora, no es tan fácil. Luego les explico la metodología, pero vamos a meterle tantitos números a esto porque la verdad, no, al menos cuando yo se lo platicaba a los demás profesores, me ponían una cara larga de miedo de, oye, brother, ¿y qué onda con esto? Porque no son tantos los micrometeoritos. Se estima que por metro cuadrado al año caen 2 micrometeoritos o 2 esfírulas. O sea, yo delimito 1 metro cuadrado en el piso, lo dejo que le dé el cielo, vaya, y en un año van a caer 2 micrometeoritos. Y nuestras técnicas de recolección, la verdad, son muy poco eficientes. John Larsen afirma que en cuanto a micrometeoritos urbanos, existe una efectividad de recolección aproximadamente del 0,1%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 1,000 micrometeoritos que cayeron, yo encuentro uno. Ahora, una pregunta de este trabajo muy importante es cómo podemos maximizar este número para tener mejores oportunidades de recolección. Y esta es la misma pregunta que se hace John Larsen cuando diseña su metodología. De qué tipazo que la comparte, la verdad, pero consiste en designar zonas de búsqueda. Él dice que lo mejor es los techos, techos de las casas, de centros comerciales, los techos. ¿Por qué los techos? Porque no están tan frecuentados por actividad humana, aunque sí las hay, como instalaciones eléctricas, como si pusimos una antena o no, como cualquier tipo de actividad humana, pero hace cuánto o cada cuántas veces al año subimos nosotros a nuestro techo. En realidad no es tanto. Inicialmente él había empezado a buscarlos en estacionamientos, en distintas plazas, pero el puro movimiento humano, la actividad humana, está barriendo constantemente este tipo de lugares. Entonces los techos es uno de los lugares donde tenemos mejores oportunidades de encontrarlos. Entonces, lo que hacemos es designar esta zona, este techo, este lugar prometedor,
donde podemos encontrar micrometeoritos que han ido cayendo con el paso del tiempo y lo barremos. Tal cual, aquí sí no nos vamos a poner los moños y nos vamos a poner a barrer a lo loco. Nos ponemos a barrer y la tierra que recolectamos, la limpiamos. Eso sí, hacemos mucho énfasis en la zona de los desagües del techo. ¿Por qué? Porque las lluvias también están barriendo este tipo de partículas constantemente, entonces ahí también tenemos oportunidades de encontrarlos. Una vez que tenemos ya nuestra muestra de este lugar, lo limpiamos y lo lavamos con agua y jabón de lavavajillas para eliminar suciedad y partículas orgánicas que no nos interesen. Y luego lo que hacemos es, si recuerdan bien, Lawrence Whipple se dio cuenta de que tenían propiedades magnéticas. Entonces separamos los componentes magnéticos utilizando un imán. Un imán que el que yo compré en Mercado Libre costará 100, 200 pesos, es algo relativamente accesible para la mayoría del público. Es un imán que el mío tiene una potencia de 40 kilogramos, es no muy grande, y separamos estas muestras con un imán. Luego las separamos por tamaños. Si recuerdan, los micrometeoritos son de 2 milímetros a 10 micrómetros. Entonces, un colador de arroz, como el que usamos en las cocinas, es una gran herramienta para poder separar por tamaños estas partículas, quedarnos con las que nos interesan. Luego, ahora sí viene la parte que ya se puede complicar un poco, es utilizar un microscopio óptico. Un microscopio óptico, esos de las caricaturas, el que vimos en secundaria, microscopio óptico para realizar una caracterización cualitativa. Si recuerdan, la mayoría de los micrometeoritos son redondititititi, es más, me voy a regresar, son muy redondos y fáciles de identificar por este medio. Entonces, aquí es donde John Larsen suele parar y donde invita a que las personas que vamos a experimentar y vamos a recolectar meteoritos, ahí paramos. Para el resto, para estos dos pedazos, sí se necesita un poco más de equipo, pero lo que hacemos es analizar a los candidatos que ya identificamos, estas partículas redonditas que yo digo, bueno, este tiene cara de micrometeorito, lo analizamos con un microscopio electrónico de barrido, que nos va a permitir tener unas imágenes, bueno, que para mí se me hacen preciosas, interesantísimas, y nos van a dar una muy buena idea de su textura y su morfología con mayor detalle. Y luego hacemos un estudio de una espectroscopía de dispersión de energía, que eso es lo que básicamente lo que nos hace es decirnos de qué elementos está hecho. Ya con esta información, ya que tengo su forma, ya que tengo su tamaño, ya que tengo su textura, ya que tengo a muy buen detalle la forma que tiene y ya sé de qué está hecho, ya puedo hacer una muy buena clasificación sobre los micrometeoritos. Entonces, pues para mi proyecto designé 9 búsquedas de campo, 9 techos que yo dije, bueno, esto es una muy buena área, tiene una buena extensión, aquí puedo tener una muy buena muestra de tierra. Fueron unas residencias aquí, bueno, uno de estos fue en mi casa, este, tuve una búsqueda en el techo de Clavius para los que han ido y donde salimos en la terraza y vemos con el telescopio. Ahí también me puse a barrer, tuve que salir por la cúpula y ahí también me puse a barrer. También los laboratorios de ingeniería química de la Ibero, ahí me veían barriendo en las mañanas, en las tardes, en las noches. Y bueno, aunque no se crean, a principio del semestre, si recuerdan, este año llovió muchísimo y eso tampoco ayuda muchísimo a la búsqueda de micrometeoritos. Pero estas fueron las áreas que barrimos y encontré muchísimas muestras. Ahí podemos ver cómo los techos en los que trabajé. Y ahora, es importante, y pongo las fotos porque es importante para luego lo que les voy a explicar, el tipo de impermeabilización que es común en la Ciudad de México. No sé en otras partes de la República, pero al menos en la Ciudad de México, esta técnica de impermeabilización resultó ser un factor muy importante en este proyecto. Ahora, ya que tenemos, como nos describe Larsen, ya barrí, ya tengo mis muestras, ya tengo mi tierrita, mi polvo, ahora sí toca la limpieza. Y hay dos formas de hacerlo. Una es con
un agitador y agua calientita, 50 grados, le pongo tantito jabón de lavavajillas y elimino la mayoría de las partículas orgánicas. O de plano, si tengo muchísimas partículas muchísima materia orgánica, como por ejemplo en los desagües, que voy a tener hojitas, voy a tener ramitas, voy a tener pelo, voy a tener de todo, podemos hacer una precipitación y podemos nada más poner la muestra, ponerla en agua y con el tiempo los micrometeoritos se van a ir hasta el fondo y esta es una buena forma de separar. Luego hacemos el tamizaje, que es separar por tamaños con el colador de arroz, y una separación magnética. Aquí, de varias muestras que tomé, esto es lo único que queda. O sea, cabe en un frasquito de cosméticos. Y esto es lo que nosotros ya decidimos que tiene el tamaño indicado, ya lo lavamos, ya quitamos la materia orgánica y las cosas que no nos interesan, ya pasó el filtro magnético y ahora sí esto es lo que metemos en este microscopio, un microscopio que, bueno, cuando esto fue un tema de conversación con Gerardo, que es mi asesor, y con algunos de mis sinodales a los cuales les voy a presentar el proyecto, ¿cómo vamos a capturar estas imágenes? Y pues, a mí se me hacía una pregunta, pues, no tonta, pero una mala pregunta, porque pues había tenido experiencia tomando fotos con el celular, con los telescopios en Clavius, y eran fotos que salían muy bien y se veían muy bien, y yo dije, pues ha de ser lo mismo, ¿no? Pues un ocular. Yo le cambio la forma y pues, es como un telescopio, se podría decir, y vaya que no, imposible tomar una foto de esa forma, al menos una de calidad, no se veía nada. Y francamente, esta metodología no solo es cansada, yo considero que al menos en la Ciudad de México es muy poco eficiente. Si se dan cuenta, yo para este entonces ya iba en mi séptima búsqueda de campo, ya había barrido tantos y tantos y tantos metros cuadrados de techos y pues me quedaron si acaso 5 frasquitos de estos. Entonces, la verdad, no me quedaba mucho. Yo creo que en la limpieza, en el tamizaje, en esta separación por tamaños, estaba perdiendo varios candidatos y posiblemente ahí se llegó a ir 1 o 2 micrometeoritos, ya nunca lo sabremos. Entonces, pues, ahora sí, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, ya no desde la de Larsen en su realidad, sino desde la mía, ¿cómo puedo optimizar esta recolección, esta búsqueda? Lo primero fue pues, identificar las mejores zonas de búsquedas. Inclusive llegué a considerar albercas, albercas que no tengan mucho mantenimiento, pues ahí se deben, por el mismo concepto que los micrometeoritos en el fondo marino, ahí tal vez debería de haber algún micrometeorito. Podemos esperar también a que se acumulen los micrometeoritos en la zona. Como les digo, caen 2 micrometeoritos por metro cuadrado al año. Si tú barres tu casa hoy y no encontraste nada y barres mañana, difícilmente vas a encontrar un micrometeorito. La otra era barrer más área. Así puedes optimizar tus chances, tus oportunidades de encontrarlo. Te pones a barrer más, te pones a tener más búsquedas de campo, que es también lo que acabé haciendo, y también maximizas así tus oportunidades, claro. Y lo otro, que esto, pues ahora sí que le vamos a llamar el método Larsen-Henry, yo creo, una metodología alternativa, no tan distinta a lo que propone Larsen, pero sí cambiar un poco, ahora sí que el orden de los factores no altera el producto, un poco más o menos por ahí. Esta es la metodología que yo descubrí que funciona mejor. Designas la zona al igual que Larsen, designas tus techos, pides tus permisos, vas a barrer, tomas tu muestra, agarras tu tierrita, la etiquetas, búsqueda de campo número no sé qué, dirección, lo que como sea que tú la quieras etiquetar, pero aquí ya no la lavas. Trabajar con muestras húmedas es un dolor de cabeza para los que han trabajado en laboratorios y han tenido que hacer algún lavado o han tenido que hacer o sea, trabajar con muestras húmedas es un dolor de cabeza. Pierdes, yo creo que hay muchísimos candidatos si no lo haces con el mayor cuidado, que es algo tedioso, requiere tiempo, no es, al menos en mi opinión, no es eficiente. Entonces le circulé aquí con rojo lo que yo cambié. Lo primero que haces ahora es anizar. Agarras tu tierra y la separas por tamaños. Entonces quitas de cajón, estás quitando las ramitas, las piedras más grandes, estás quitando
pues todas las partículas que no te interesan. Si no te interesan, ¿para qué las lavas? ¿Para qué le haces una prueba magnética? Esto debería ser de lo primerito, o al menos lo primero. Y también me di cuenta que por la microscopía óptica, el grado, perdón, ¿cómo se llama? La visión. El plano de visión es muy malo si yo solo me concentro. Si yo solo quité 2 milímetros para arriba de mis partículas, me quedan 2 milímetros para abajo, pero sigue siendo un margen altísimo. Entonces el foco del microscopio lo tienes que ajustar continuamente, te tardas muchísimo, te tardas demasiado tiempo, o sea, es inobtenible unos buenos resultados de esta forma. Entonces me apoyé del laboratorio de ingeniería en alimentos de la Ibero. Si alguien está viendo de ese departamento, muchísimas gracias, porque sin hacerme dos preguntas me prestaron una torre de tamizaje de grado farmacológico. Entonces yo con esta torre de tamizaje ya tengo control completo sobre los tamaños de mis partículas y con esto ya puedo incrementar mis oportunidades y sobre todo hacer una evaluación óptica mucho más eficiente. Esto porque ya no tengo que ajustar el foco del microscopio a cada rato. Luego separamos los componentes magnéticos, ahora sí del tamaño que yo quiero, ahora sí los separo magnéticamente y cambiar de microscopio. Bueno, Gerardo no me dejará mentir. Este microscopio con entrada USB que lo conectas a la computadora, vital, 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 vital para, bueno, ya les comentaré más para qué es vital, pero importantísimo contar con un microscopio que te permita apreciar ahora sí que la esfericidad de las partículas. Luego analizamos estos candidatos, ahora sí, la misma metodología, los metemos al microscopio electrónico de barrido, para los que no les, y esto y el estudio de dispersión de energía, para los que no les quede muy claro, más adelante voy a explicar de una forma muy fácil de entender lo que son, pero seguimos con la misma metodología. El problema es que ya no estoy trabajando con muchos tamaños, con una gran variedad de tamaños, ya no estoy trabajando con muestras húmedas y hago una metodología de filtros mucho más eficiente. Esta es la metodología que yo propongo para micrometeoritos en megaciudades como la Ciudad de México. Y esto es lo que les platicaba. Recolectamos y tamizamos. Entonces, aquí pueden ver bolsas de Ziploc de toda la tierra que he barrido. Y esta es la torre de tamizaje que les comento. Esta es una torre que tiene, al menos tiene 4 filtros. Lo agitas, lo agitas, lo agitas y se va filtrando, filtrando, filtrando. Aquí pueden ver cómo queda la separación. Pues este tipo de piedritas, lo más probable es que no sean micrometeoritos. El siguiente nivel, que es pues francamente por el tamaño, tampoco creemos que sean micrometeoritos. El siguiente tamaño que tenemos aquí, pues difícilmente van a ser micrometeoritos. Y el polvo que cae ya es muy pequeño, entonces probablemente ahí todavía hay micrometeoritos y en las otras, pero francamente para optimizar nuestras oportunidades de búsqueda y encuentra de micrometeoritos, nos quedamos con este plateadito de aquí. Esta es la torre de tamizaje que me prestaron en el laboratorio. Ay, perdón. Ahora, así se ve esta torre de tamizaje que tiene estos filtros 2.38 milímetros, 0.84 milímetros, 5.9 milímetros y 2.5 milímetros. A nosotros nos interesan estos que caen en medio. John Larsen nos dice en uno de sus libros que la mayoría de micrometeoritos los vamos a encontrar entre los 200 micrómetros y 400 micrómetros. O sea, 4, 0.4 milímetros y 0.2 milímetros. En el laboratorio no tenían estas medidas tan precisas, pero vaya, esta de 0. Casi 0.6, 0.25, yo creo que es un número mucho mejor que solo tener el filtro del colador de arroz de 2 milímetros. Y ahora sí pasamos a este microscopio de aquí, de Steren, por si les gusta, por si les interesa. Yo me divertí muchísimo con el microscopio, vi muchas cosas, no solo micrometeoritos, no solo candidatos a micrometeoritos. Es del Steren, cuesta menos de 500 pesos, lo conectas a la computadora, no tienes que descargar nada. Y yo creo que pueden llegar a apreciar como la visión tan plana que nos da. Esto favorece muchísimo, muchísimo, muchísimo
para poder identificarlos. Entonces, este microscopio yo lo considero indispensable. Bueno, al menos uno de este estilo, indispensable para la búsqueda de micrometeoritos. Nos facilita la obtención de imágenes, un mejor campo de visión y puedes ver más cosas a la vez. Entonces me tardo menos en hacer las primeras identificaciones. Y obtención de imágenes lo puse otra vez porque, bueno, o sea, es fundamental poder obtener alguna buena imagen, algún buen video. Más o menos así se veía esta muestra ya. Es muy, muy, muy chiquito. Si pueden ver, este es un mondadientes común y corriente. Esta es la muestra, o sea, bueno, imagínense cuánto tiempo te tardas en examinar todo esto. Te tardas horas y este era solo después de esta metodología alternativa que me permitía tener más muestras, pues te tardas muchísimo. Esto si acaso representaba el 15% de una muestra de una búsqueda de campo. Ahora sí, les voy a hacer un pequeño examencito. No sé, ¿tienen el chat habilitado o no hay Ahorita lo chat habilito. habilitado? Ahorita lo habilito. Dame un Sí, sí, sí. segundo. Ya está habilitado. Y también en Facebook, si nos quieren escribir. Ah, bueno, no sé si se pueda. Ah, sí, nos pueden escribir en los comentarios de Facebook. Y en el chat también pueden escribir. Entonces, vamos a ver qué tanta atención han puesto un poquito. Acuérdense, los micrometeoritos nos interesa porque son magnéticos. Entonces, pues, si brillan es bueno, ¿no? Generalmente, con se lo asociamos. Son muy redonditos y son pocos, muy pocos. Entonces, si ves algo, si ves como muchas piedras, pues lo más probable es que no sea. Entonces, les voy a poner ahorita unas imágenes que tomamos con este microscopio y vamos a ver si ustedes pueden identificar cuántos micrometeoritos hay en esta visión. Lo pueden ir poniendo en el chat, aunque yo no lo puedo ver en el chat, pero les doy, pues, ¿qué? 5 segundos, 6 segundos. A ver si alguien escribe. O acá en Facebook también. Por ahí dice Sergio que dos. Los micrometeoritos. Dos dice Arnulfo. David dice que dos también. Pues sí, aquí este está más sencillo. Este son dos micrometeoritos. O bueno, perdón, dos candidatos a micrometeoritos. Tengo que hablar bien, perdón. A ver, vamos a ver en esta, ¿cuántos candidatos pueden encontrar? A ver, escriben ahí en el chat. Dicen que tres, cinco, cuatro. Cuatro, dice Toño Pardo. Seis, Regina. Tres, Viviana Secades. Cuatro, Bernardo Valles. Ok. Yo aquí cuento cinco candidatos. Los veo redonditos, los veo brillositos, destacan mucho del resto de las cosas que tenemos en el plano. Ahora vamos con este. Este no tiene, este creo que se me olvidó ponerle la luz al microscopio, se ve más opaco, pero sí deberían de poderlos encontrar. Dicen que tres, 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 dos, cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro. Uy, a mí se me fue uno, entonces. Ya, son mejores buscadores que yo. Me imagino que se refieren a este con el cuarto. No, ahí sí no sé. Este, a este de aquí seguro se refieren con el cuarto, porque si no, yo no lo veo. Pero bueno, aquí yo conté tres. Entonces, nada mal, nada mal. Son excelentes buscadores de micrometeoritos a primera instancia. Ahora sigue hacer la separación, ¿no? De estas muestras. Una vez que ya identificamos un cuerpo con buenas características, lo tenemos que separar para seguir haciéndole estudios. Para esto, muy útil, para manipularlo un mondadientes, yo lo afilé para tener a una punta aún más puntiaguda. Ahora, me preguntan, muy válido decir, pues, si quieres algo aún más afilado, ¿por qué no usar una aguja, por ejemplo? Y es porque no queremos dañar la textura, no queremos hacerle, por ejemplo, una grieta o raspar el micrometeorito. Entonces, por eso hay gente que usa bambú, hay gente que usa mondadientes. Yo me fui con el mondadientes porque no tenía bambú, pero lo que sigue es barrer el área circundante al candidato. Aquí puse palabras muy bonitas para decir hay que quitar lo que no nos interesa, para poderlo separar. ¿Qué van a ver ahorita? Que es mucho más difícil de lo que parece.
y hacer uso de la técnica secreta, de la cual ahorita les comento. Como les di, como se mencionó en la semblanza, soy un niño chiquito, tenía que poner algún chiste. Ahora, ahí se ve el video. Ahí pueden ver cómo trato yo de separar a uno de estos candidatos. Pero si se dan cuenta, se está moviendo todo. Esto se debe a algo que se llama magnetismo. En especial, esto es algo que es muy abundante en los techos de la Ciudad de México por la pura, pura razón de que impermeabilizamos con una cierta técnica. Entonces, esto es de la terraza de Fismat en la Ibero. Puedes ver cómo hay abundante magnetita que hace súper latosa la separación de estos candidatos, pero ahí ya, ahí pueden ver cómo ya logré pescarlo y separarlo en uno de estos contenedores. Más o menos este es el tamaño de este candidato. Perdón si la imagen no es de 8K, pero yo creo que se puede apreciar que es una cosa diminuta, diminuta. Ahora este es un blooper. Yo creo que este era un súper buen candidato. Los voy a adelantar tantito. Este era un súper buen candidato y miren cómo se mueve todo, pero como son esféricos, son saltarines. Ahorita pueden ver cómo lo estoy tratando de separar con cuidado. Ay, perdón, ahí mi voz. No sé si escucharon el no, pero la frustración de que ya es tan chiquito que luego no lo vuelves a encontrar. Entonces, este es un blooper de cómo, por eso empecé a chupar el mondadientes, para poderlo separar. Yo dije, pues, si chupo el mondadientes, se va a pegar el micrometeorito y ya los puedo separar. Entonces, vaya, yo sé que tal vez a nivel científico no es lo más elegante que pude haber hecho, pero fue súper eficiente y ya pude etiquetar y separar individualmente los micrometeoritos en estos frasquitos para poder hacer el análisis posterior. ¿Cuál es el análisis posterior y qué es la cosa que aquí ya empieza a limitar al público en general? Pues es que vamos a usar la microscopía electrónica de barrido. La microscopía electrónica de barrido, o SEM, Scanning Electron Microscopy, por sus siglas en inglés, es una herramienta de alta precisión. Alta precisión, estamos hablando del orden de pocos micrómetros. Un micrómetro, por si lo llevo diciendo mucho y alguien aquí no sabe, es este, un milímetro partido, más bien, un micrómetro lo podemos, ¿cómo lo puedo explicar? Bueno, es muy chiquito un micrómetro. Es una centésima parte de un milímetro. Y esto nos permite generar imágenes muy detalladas de nuestros candidatos. Así es como se ve un microscopio electrónico de barrido. Aquí estoy con uno de mis sinodales, el doctor Felipe Cervantes, preparando las muestras. Esto negro que ven aquí, este diurex negro, es una cinta de carbono doble cara, porque por su conductividad lo necesitamos por los electrones. Y aquí pueden ver lo chiquito que está el micrometeorito. Las otras muestras eran de otro experimento, pero aquí estamos preparando el microscopio porque tiene que estar a un vacío. Este, y es donde ya podemos obtener las imágenes en el software de la computadora. Aquí se ve cómo las estamos obteniendo. Y bueno, ¿qué es lo que encontramos en cuatro buenos candidatos? Habían cuatro candidatos que eran pues, de buen interés para el proyecto y los metimos al microscopio electrónico de barrido. Candidato 2, el candidato 4, el candidato 5 y el candidato 9. Entonces, pues vamos a ver qué tipo de imágenes obtuvimos. Esta es la parte que a mí se me hace más bonita de todo el proyecto. Esta es la parte de imagenología, esta es la parte que tiene esa estética innata que les comentaba al principio. Es el candidato 2, que bajo el microscopio óptico se ve muy redondito, pero si nos fijamos con detalle, parece a lo que yo le llamo tipo biberón, como la boquilla de un biberón. Este, Entonces, no es suficientemente esférico para hacer un micrometeorito, por más que en la microscopía óptica, en la primera, en la que hicimos el examen, sea un buen candidato. Si paramos ahí, yo digo, pues bueno, ahí tengo un micrometeorito, pero si lo meto al SEM, si le hago la microscopía electrónica de barrido, me doy cuenta de que no es tan redondito. Ahora sí que tiene cola de gato,
parece gato, hace maulla, tiene pelo, orejas de gato, pero pues lo siento, si me fijo más, con mayor detalle, no es gato. Entonces, desafortunadamente el candidato 2 fue descartado, no es micrometeorito. Algo similar sucede con el candidato número 4. Con el microscopio óptico se ve muy esférico, pero si nos fijamos, pues tenemos este tipo de puntas, este tipo de cráteres y esta textura, esto que están viendo aquí de fondo, esta es la textura, si yo me fijo a 20 micrómetros de zoom, esta es la textura que estamos viendo. Este es un zoom de 2000. Estoy haciendo 2000 veces el zoom. Y esta es la textura que podemos apreciar. No es lo suficientemente esférico tampoco. Y estas que para mí son las fotos del proyecto, bueno, o sea, estas sí, aquí no me disculpo porque estas sí están en 8K. Este es el candidato número 5 que se ve muy redondito también en el microscopio óptico, pero si nos fijamos tiene este tipo de quiebre, yo le llamo quiebre, que me hace descartarlo automáticamente. Aquí la pregunta más válida que me pueden hacer es, bueno, Henry, ¿qué son estas cosas que estamos viendo si no son micrometeoritos? Lo más seguro es que provengan de o fuegos artificiales o algún residuo de alguna soldadura que se haya podido hacer en el techo o en el área de donde obtuvimos las muestras, pero definitivamente no son micrometeoritos y lo vemos desde aquí. Ahora, ¿qué pasó con el candidato número 9? El candidato número 9 es el primero que analicé en el SEM, una belleza de pieza. Podemos ver, este es el candidato número 9 que tiene una morfología muy prometedora, muy prometedora. Está muy redondito, se ve muy interesante. Es más, estoy seguro que algún inexperto, yo le enseño esta foto y me dice, está padre la foto de la luna que tienes. Este cráter de aquí lo podemos ver aquí, ya con otros electrones, pero en realidad podemos apreciar con gran detalle su textura, su morfología. Todavía aquí, ya cuando hago muchísimo zoom, cuando veo este tipo de cráteres, este tipo de texturas, todavía digo, pues, chin, o sea, este sí maulla, este sí tiene cola de gato, este parece gato, este cae parado si lo suelto desde cierta altura, pero vamos a ver si maulla, vamos a ver si sí es micrometeorito. Y la única forma de poder determinar si estas partículas, por más redonditas, por más bonitas, por más esféricas que sean, son micrometeoritos es con un análisis de composición química. Y esto lo hacemos con la espectroscopía de dispersión de energía. Ahora, ¿qué es esta palabra que acaba de decir Henry? Bueno, el SEM y el TEM, los dos tipos de microscopios que utilizan electrones, generalmente tienen incorporado ya este EDS, la espectroscopía de dispersión de energía, en el cual pues, es una técnica que usamos para identificar la composición y nos basamos en los rayos X característicos. Yo le aviento electrones a la muestra y esto hace que generen, excito el elemento y esto genera rayos X que con ciertas características me ayudan a determinar cuáles son los elementos presentes, porque cada elemento va a tener pues sus propias características. Entonces metimos el candidato 9, bueno, no lo metimos, ya estaba adentro, pero lo sometimos a este análisis de composición y nos salen aquí la composición química perdón, del candidato. Vemos que hay un pico muy alto en el carbono, vemos que hay otro pico muy alto en el aluminio. Este del aluminio lo podemos un poco despreciar porque la cámara en sí, donde estamos haciendo el estudio, ahí hay aluminio, entonces lo podemos descartar. Vemos un piquito de silicio que es buen indicador, vemos un piquito de hierro, vemos un poco de oxígeno, vemos un pico muy chico de magnesio y pues con la pena me temo decirles que con este estudio de composición química, este candidato de aquí, por más que parezca, tampoco es un micrometeorito. Lo más seguro es que estos picos de hierro no son lo suficientemente altos como para lo que yo esperaría de un micrometeorito. No veo níquel, que es otra cosa que me interesa mucho. El pico de silicio no es lo suficientemente alto. El pico de magnesio está ahí, ese es bueno. Este,
Lo más seguro es que estos hierros en realidad sean óxidos férricos, probablemente de alguna instalación o probablemente algún fuego artificial, soldadura, por ejemplo. Entonces, pues sí, desafortunadamente, yo estaba muy emocionado cuando vi estas imágenes. Yo dije, bueno, o sea, literalmente, el doctor Felipe Perea estaba presente, grité Eureka. Creo que fue Arquímedes el que gritó Eureka por primera vez. Y pues yo grité Eureka, todo ilusionado, y pues eventualmente lo tuvimos que descartar en la última fase de análisis composicional químico a este candidato. Entonces, pues, la discusión es relativamente sencilla. Hasta la fecha no se ha encontrado, al menos yo no he encontrado, un micrometeorito y poder decirles que proviene de fuera de la Tierra. Aunque tengo las herramientas, tengo los conocimientos, pues, los resultados aún no han llegado, pero la verdad hay algo que yo le llamo la ley de Henry Steupen, la primera ley de Henry Steupen. La voy a patentar para que no me la roben, pero dice la primera ley de Henry Steupen que cualquier cosa que tú hagas con el corazón eventualmente sale bien. Tal vez no son los resultados que esperabas, pero nada a lo que tú le pongas el corazón te va a dar resultados nuevos. Entonces, pues a seguirlos buscando. Y pues sí, lo que pasó fue que el candidato 2, el candidato 4 y el 5 fueron eliminados por su morfología desde la microscopía electrónica de barrido, y no fue hasta la última etapa que el candidato 9 fue descartado porque no cumple con la composición requerida para hacer un micrometeorito. Unas limitaciones en este trabajo fueron las técnicas de impermeabilización de la Ciudad de México, estos techos rojos que les mostré, que por cierto hacía un calor ese día, pero justamente eso es muy importante, porque tiene cierta tendencia a ponerse gomoso, es impermeabilizante, no pegajoso de que no te puedes ni parar, pero se hace gomosito y no te permite barrer adecuadamente. Aparte es grumoso por la misma técnica implementada, es grumoso, entonces barrer y recolectar la muestra es muy difícil, en especial partículas tan diminutas como estos micrometeoritos. También hay una alta actividad humana. Yo creo que no elegí adecuadamente mis zonas, elegí universidades, elegí el techo de de residencias muy transcurridas. Entonces hubo una alta presencia de elementos humanos en estas muestras que se hicieron pasar por micrometeoritos. Lo más seguro es que del examen, de los examencitos que les hice las preguntas, todas esas partículas, pues, yo la verdad, luego las fui descartando. Como les comentaba, los micrometeoritos pues, son relativamente raros. Entonces, si en una imagen, me voy a regresar un montón, perdón, si en una imagen yo puedo contar hasta 5 candidatos, y esto, pues, dense cuenta que en realidad es este microscópico pedazo de la muestra, pues lo más seguro es que ninguno de esos sea un micrometeorito. Entonces, seleccionar los candidatos sí fue un poco, tuvo su chiste, tuvimos que encontrar, pues, redondos y sí esféricos y sí con buena apariencia, pero tuvimos que todavía seleccionar algunos un poco más opacos para perdón, un poco más opacos para el estudio de SEM. Otra de las limitaciones es poco acceso a zonas viables por cuestiones de seguridad. Este, le mandé mail a le mandé mail a mi prepa, le mandé varios correos que por cuestiones de seguridad no quieren a un chamaco de 24 años con una escoba barriendo su techo, porque siempre me dicen, ¿y si se cae, qué pasa? No sé qué malas ondas, la verdad. Y pues la otra limitante, la verdad, yo creo que fue la suerte. Este es un proyecto que sí tiene un factor de suerte. El micrometeorito está o no está y tú no lo sabes y solo te toca barrer, filtrar y esperar buenos resultados. Entonces, por el momento no he tenido la suficiente suerte para encontrarlos, pero estoy seguro de que eventualmente van a llegar estos micrometeoritos. Ojalá cuando los encuentre, entre Lori y Gerardo me vuelvan a invitar y les pueda dar una presentación ya con unas imágenes sobre verdaderas partículas extraterrestres que tenemos en la Tierra. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo este trabajo? Es que
se acuerdan de John Larsen, ya lo mencioné hace unos cuantos minutos, pero podemos ver que es una muy buena metodología, es muy inspiradora, invita a las personas a entrarle a esto de los micrometeoritos, pero puede ser engañosa, definitivamente. Si nos quedamos en lo que Larsen dice, encontramos muchísimos micrometeoritos. Entonces no hay que restarle valor, por supuesto, a alguien que invita a las personas a participar en la ciencia y a formar parte de un proyecto así, pero sí hay que ser más cautelosos sobre tener una buena una afirmación certera sobre si una partícula, sobre si un candidato es un micrometeorito o no. Muchas personas afirman, basándose únicamente en esto, que los han encontrado en esta microscopía óptica, que los han encontrado y como podemos ver nosotros en esta presentación, la microscopía óptica no puede ser concluyente para determinar si un candidato es o no es un micrometeorito. Pues también es que hay residuos esféricos de actividad humana abundantes, incluso a pequeñas escalas, a escalas de micras. Miren nada más, esto es lo que, si ustedes buscan micrometeorito en YouTube, miren, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí, miren, esta es una imagen como la que nosotros ponemos. Cualquiera puede encontrar micrometeoritos, o sea, y ponen así. Entonces, no estoy diciendo que ninguno de esos sea un micrometeorito, pero sí lo estoy dudando muchísimo. Eso es Henry. Entonces, esa es una conclusión que sí tenemos que tener un poco más de cuidado cuando decimos que encontramos un micrometeorito. No podemos nosotros, para dar un veredicto certero, prescindir de la microscopía electrónica de barrido para tener este estudio detallado, este estudio morfológico detallado y la espectroscopía de dispersión de energía. No podemos prescindir de un análisis composicional para determinar si viene de la Tierra o genuinamente es una partícula extraterrestre. Entonces, sí, la metodología de Larsen es muy útil como introducción al área de micrometeoritos, es muy inspiradora, pero es incompleta para identificar micrometeoritos con 100% de certeza. Pero muy importante que promueva la ciencia y la curiosidad pública, aunque sí se requiere, si queremos llevar este proyecto un poco más allá de un par de imanes, una escoba y un colador de arroz y un microscopio del Steren, sí necesitamos realizar estudios más avanzados con los que afortunadamente en la Universidad Iberoamericana contamos. Entonces estoy seguro que si ustedes tienen buenos candidatos, los podremos analizar en la Ibero con mucho gusto. El trabajo a futuro también es realizar una base de datos que incluya la morfología y la composición química de los micrometeoritos, una base de datos que sea accesible para el público, que nos ayude a identificar con mayor eficiencia los candidatos, o ya si de plano es un micrometeorito, a clasificarlo como con mayor eficiencia. Las que hay ahorita son poco accesibles y la verdad son muy confusas y no está claro qué es qué. Y esta es la parte que a mí también me emociona mucho por lo mismo que me gusta la programación y en especial la imagenología involucrada en el machine learning. Es hacer una red neuronal. Podemos nosotros hacer un programa, una inteligencia artificial que nos ayude a clasificarlos. Yo le puedo dar estas imágenes que a ustedes les mostré, ponerle los datos crudos del micrometeorito y hacer pues una red neuronal recurrente, estos datos de composicionales, estos números, los meto a una red neuronal recurrente y las imágenes a una red neuronal convolucional, combinarlas y poder hacer un programa que me ayude a clasificar micrometeoritos. Entonces esto es algo que me interesaría mucho hacer a futuro. Aquí les dejo un QR, se los voy a dejar un minutito. Aquí tengo el escrito, está en inglés, ahí está el escrito en español. Ahí hay aún más fotos sobre los candidatos en el SEM. Ahí vienen reportes aún más detallados a nivel porcentaje, a niveles muy específicos, composicionales sobre el trabajo. Entonces, se los dejo un par de minutitos. Bueno, un par de minutitos, unos cuantos segundos, para que el que lo quiera escanear lo pueda escanear. Ya no les dejé mi contacto, no hice una diapositiva de contacto, pero ahorita les paso mi email por si también alguien me quiere contactar. Tal vez a alguien le interesa aquí mañana, aprovechar, barrer tu techo, darle una limpiada y pues, con un imán y un colador de arroz tal vez encuentres un muy buen candidato a un micrometeorito.
Y si cuentas con un microscopio óptico, no. Qué bueno. Si con un microscopio óptico, qué bueno. Si no, mándenme mail y les presto el mío con todo gusto. Este, pues no me queda más que agradecer. Este es un proyecto que, aunque todavía no encuentro un micrometeorito, un proyecto del cual estoy sumamente orgulloso. Es un proyecto que planeo seguir trabajando y con el sueño de poder tener un pedazo del cosmos en la palma de mi mano. Genuinamente es eso. Le doy las gracias al doctor Aspeitia por sus palabras de calma y calidez, porque, bueno, hasta la barba se me acabó cayendo con este proyecto. Gracias al doctor Cervantes, por su ayuda indispensable en la caracterización y por aceptar formar parte de este trabajo con la microscopía electrónica de barrido y el estudio de dispersión. Gracias al doctor Perea, que fue el primero que me llevó al SEM y se emocionó igual que yo. Fue una locura, nos encantó. Hasta grité eureka. Pero sobre todo, muchísimas gracias a mi asesor, a mi mentor, un ejemplo, y más que nada a mi amigo, el doctor Gerardo Martínez, por absolutamente todo. Nada de esto sería posible sin su aliento, sin su empatía y su gran calidad humana. Y por supuesto a mis padres de familia, a mis amigos, a mis hermanos, por siempre darme todo su apoyo en todas las locuras que he tenido. Y es otra pequeña dedicatoria que ahí se las dejo para una persona que este semestre hizo que los días malos no fueran tan malos con solo pensar. Entonces, sí, este sueño, este trabajo también está dedicado a esa persona. Y les dejo, por último, mis referencias y que seguramente vendrán, las podrán ver en el escrito para los que tengan el QR. Muchísimas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido y espero que les haya interesado un poco esto de los micrometeoritos.